El bullying ha sido un tema controversial que ha estado presente desde hace varios años, siendo así un fenómeno que se manifiesta en el día a día de la vida de muchos niños y jóvenes, que constantemente sufren agresiones distintas, tanto físicas, verbales, económicas y psicológicas. La ONG International Bullying Sin Fronteras ha informado que en Colombia existe un registro de 8.981 casos graves de bullying del 2021, lo que coloca al país como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo. Como problemática latente en la actualidad de muchas instituciones educativas, vemos que es imperante trabajar en soluciones encaminadas a la disminución de los comportamientos que atenten contra la integridad de los jóvenes. Tomando en cuenta lo anterior, vemos que trabajar esta problemática es de real importancia, ya que solo el año pasado se presentaron esta cantidad de casos documentados. Sin embargo, el bullying se puede presentar de maneras más silenciosas a los ojos de las demás personas. Una perspectiva importante es la psicológica, ya que podemos estudiar diferentes factores intervinientes en estos comportamientos, como lo son los actores participantes, es decir, las víctimas, victimarios, familiares de los anteriores, cuerpo docente y demás personas que intervengan en cada caso particular. Asimismo, podemos estudiar los factores causantes de estos comportamientos, desde lo psicológico social, lo psicológico individual, etc. Teniendo en cuenta el tema del bullying, tomamos como referente al modelo conductual que por medio de la teoría del aprendizaje vicario del autor Albert Bandura podremos explicar con mayor precisión por qué se presentan este tipo de casos. En primer lugar, se debe hablar acerca de la familia y el papel importante que toma en la vida de un niño, puesto que la crianza y las diferentes costumbres que tengan serán el reflejo que tome el niño. Es decir, que si se crece en un ambiente en donde los padres están ausentes la mayor parte del tiempo o donde son poco afectivos o si se presencia maltrato o violencia por alguno de los dos padres, es probable que el niño replique estos comportamientos con sus compañeros. Entonces, en este caso se demuestra cómo el aprendizaje por observación resulta influyendo, ya que si el victimario experimenta situaciones como las que fueron mencionadas anteriormente, será un niño más agresivo y querrá descargar sus sentimientos y emociones en contra de los demás. Y es allí donde se determina que el ambiente es el causante de los comportamientos. En cuanto a los antecedentes, se tomaron en cuenta una serie de estudios o hallazgos representativos en la problemática del bullying. Por ende, se tienen en cuenta tres niveles: el nivel local, nacional e internacional. En cuanto al nivel local, en la ciudad de Ibagué se realizó un estudio eh, sobre el estado emocional de los adolescentes dentro del contexto familiar, escolar y social, teniendo como instrumentos principales la ficha psicosocial, el grupo focal y la escala de bienestar psicológico, BIEPS. Lo que se buscaba con esto era indagar la falta de manejo emocional en cuanto a diferentes problemáticas, entre ellas el bullying. Ese estudio valioso para nuestra investigación, ya que es muy importante determinar cuál es la situación que una posible víctima de acoso escolar vive en los diferentes contextos de su vida y de cuál es el manejo emocional que le da a las mismas. Mm, Otro antecedente, aquí mismo en Ibagué se hizo un estudio cuyo objetivo era recolectar investigaciones en el ámbito regional, nacional e internacional en cuanto a la utilización de herramientas tecnológicas como medio de acoso entre jóvenes. El propósito de este fue pues revisar los resultados de las investigaciones acerca del tema, buscando una ruta que no se ha manejado aún, encontrando así un vacío en investigar la presencia del fenómeno a nivel regional, específicamente en Ibagué. De igual manera, se hizo una comparación de estos resultados entre una institución privada y una oficial
para lograr emitir datos que permitan contribuir a la minimización del fenómeno y sobre todo a su prevención por parte de padres de familia y docentes. Por lo que es un estudio muy importante para nosotros tener un punto de partida y hacer notar que el tema no está lo suficientemente estudiado. También en la ciudad de Ibagué se realizó una investigación donde el objetivo era presentar una mirada del conflicto, las relaciones en la gestión escolar y el papel de los actores educativos. Se realizó específicamente en la Escuela Normal Superior. Nacional se tomaron en cuenta dos investigaciones. La primera de ellas fue en el departamento de Boyacá, donde se realizó un estudio a un grupo de adolescentes de los grados de sexto a noveno durante 4 meses, con el fin de evaluar el efecto que podría tener un programa de prevención universal del bullying. Esto por medio de un instrumento para reconocer si se estaban presentando casos de bullying y cómo reaccionaban ante estas situaciones. Lo que arrojó que nadie interviene, con un porcentaje de 27,6 siendo el más alto, y con un porcentaje de 19,8 que es que intervienen los profesores. La segunda investigación fue en la ciudad de Quito y se realizó un estudio en la cual fueron aplicados 2 cuestionarios, uno de ellos para intimidación y el otro para reconocer la autoestima, para así determinar el nivel de autoestima en los adolescentes víctimas de bullying. El porcentaje más alto que se obtuvo en el primer cuestionario fue con un porcentaje de 40, que hace referencia a las personas que observan este tipo de actos pero que no hacen nada al respecto. En el segundo cuestionario, el mayor porcentaje de autoestima normal se evidencia en los grados de sexto, con un 27%. En Yucatán, México, se realizó un estudio enfocado en identificar los componentes del bullying y proponer un instrumento que los evalúe, proporcionando pautas, metodologías y estadísticas de medición, tomando principalmente a qué se produce la deserción escolar y a su vez se acompaña en muchos casos del consumo de sustancias psicoactivas que producen un daño físico y psicológico, exclusión social, sentimientos de soledad, abandono, aislamiento, etc. Un instrumento que se enfoca en la prevalencia de bullying es la escala de agresión entre pares, que se utiliza en Uruguay. Consta de 4 subescalas, siendo válido y confiable, y está centrado en investigar y detectar actitudes y conductas agresivas en los adolescentes. Midiendo las actitudes agresivas, factores prosociales, del mismo modo se logra identificar las víctimas, agresores victimizados y espectadores. Por eso, este trabajo propone una escala en la que se mide el perfil de la víctima y los tipos de violencia que puede estar experimentando. Realizar una encuesta con preguntas cerradas a los estudiantes de bachillerato de los diferentes grados para así poder determinar si pueden ser posibles víctimas o victimarios del bullying. Cabe recalcar que se tomará una muestra de 100 estudiantes para determinar de manera eficaz la presencia de este fenómeno en la institución. Objetivo general. El objetivo general de este proyecto era generar una propuesta de jornadas pedagógicas en las instituciones educativas, donde se fomentara la convivencia escolar para la disminución de los indicadores de bullying en las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué. Se tenían como objetivos específicos, primeramente, discriminar los factores más influyentes que determinan la conducta de bullying en Colombia en las instituciones educativas de secundaria. El segundo era socializar la problemática que representa el bullying, así como estrategias de solución y herramientas de afrontamiento. Por último, lo que se buscaba era generar propuestas de capacitación para crear jueces de paz en las instituciones como alternativa de resolución de conflictos. En cuanto a la intervención, tenemos diferentes objetivos, uno de los cuales es socializar la problemática que representa el bullying, así como estrategias de solución y herramientas de afrontamiento.
Para ello vamos a utilizar diferentes talleres. Primero, un taller introductorio a la problemática, donde se expondrán las características principales de lo que es el acoso escolar, seguido de un juego de roles donde se les pedirá a ciertos estudiantes que interpreten diferentes roles frente al grupo con el fin de afianzar el conocimiento sobre las conductas que se pueden presentar en esta problemática. Después, un taller sobre rueda de soluciones. Por medio de esta se ayudará a los estudiantes a que conozcan los recursos adecuados para que tengan una buena resolución de conflictos y buena mediación. El siguiente taller es Aprendiendo a resolver los conflictos, donde se explicará a los participantes qué es un conflicto y se les pedirá individualmente que escriban las consecuencias de resolver un conflicto de forma correcta, agresiva o pasiva. En grupos de 4 o 5, dependiendo de la cantidad de asistentes, discutirán sobre la mejor forma de resolverlo y luego se hará un consenso grupal. También un taller de psicoeducación donde se capacitará a un número determinado de estudiantes por salón para que estos sean los mediadores de cualquier conflicto que se presente en el aula. En cuanto a materiales para utilizar en, por ejemplo, ese tipo de actividades que son los talleres, tenemos lo que son un video BIM, un computador, hojas de papel, folletos, lápiz, carteleras y pósters. Esas actividades, junto con todas las demás, se realizará mediante los estudiantes de psicología. Otro de los objetivos a trabajar es generar una propuesta de capacitación para ser jueces de paz, una alternativa de resolución de conflictos. Esto lo haremos mediante diferentes capacitaciones. En la primera debemos contextualizar a los jóvenes de qué es lo que se pretende realizar y lograr con el programa. Después deberemos generar una capacitación en cuanto al fortalecimiento de las habilidades blandas en los estudiantes, después enseñar a los jóvenes la manera adecuada de actuar en una situación en donde se presente un conflicto. Finalmente, debemos capacitar a un número determinado de estudiantes por salón para que estos sean los mediadores de cualquier conflicto que se presente en cada una de las aulas. Para realizar dichas actividades se tendrá en cuenta el uso de ciertos elementos como 110 hojas de papel por un precio total de 22.000 pesos, 10 pliegos de cartulina por un precio total de 10.000 pesos, 5 marcadores por un precio total de 10.000 pesos, 110 fotocopias por un precio total de 33.000 pesos y 4 pósters por un precio total de 32.000 pesos. Realizando la suma de todos estos valores nos da un total de 107.000 pesos, que sería el gasto de todos estos elementos.